¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un placer volver a conectarnos con ustedes para contarles hoy una historia que en realidad se está escribiendo mientras hablamos. No podemos verla llegar porque ya está entre nosotros. Nos referimos al futuro, que es una palabra que nos sirve para entender de qué vamos a estar hechos en los próximos años, en las próximas generaciones de personas, en un proceso que ya comenzó. Por eso hoy vamos a hablar del cerebro del futuro. El cerebro del futuro en realidad es algo que ya estamos viviendo, solo que todavía no nos hemos dado cuenta de que está entre nosotros. Olvídense, los que tenemos más de 30 años, de todo lo que hemos aprendido y fundamentalmente de la forma a través de la cual lo hemos aprendido. Hoy el cerebro reacciona distinto y se nutre de manera completamente diferente a como lo hacíamos generaciones atrás. Incorpora conceptos, conocimientos, almacena recuerdos, por supuesto, pero nuestras neuronas están adaptadas a una gimnasia que antes no existía, y esta gimnasia es la que se adquiere en el intercambio con la tecnología. Tenemos una prolongación de la memoria en la mano y somos menos inteligentes, o bien estamos preparados para seguir aprendiendo a velocidad mucho más, pero mucho más desarrollada que nuestra generación. Algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en el programa de hoy. El cerebro del futuro, que ya está entre nosotros, y la tarea difícil, pero posible, de entenderlo. Básicamente, desde hace 70.000 años, los Homo sapiens no hemos dejado de evolucionar. Formamos estructuras complejas que llamamos culturas con el paso del tiempo, pero aún podemos experimentar cambios que nos permitan seguir adaptándonos al entorno. Nuestra especie es la única que potencia el proceso de ajustes genéticos y ajustes sociales. Nuestros ancestros, los que en el África, al retroceder la selva y avanzar la sabana, es decir, la pradera, se quedan sin árboles para estar colgados y empiezan a armar pequeños grupos en los que crían a los niños. Eran no mucho más altos que un chico de 10 años de ahora y tenían una cabeza pequeñita y un cerebro pequeñito. Pero todo eso se fue desarrollando, hubo cambios anatómicos extraordinarios que permitieron una enorme evolución del cerebro en cuanto a su tamaño y a la cantidad de cosas que permite hacer y a la capacidad de captación de los estímulos del ambiente. Pero el cerebro de los egipcios no es distinto al nuestro. Y tampoco hay ningún cerebro diferente en este momento, qué sé yo, no sé, ahora que está el Mundial de Fútbol, cualquier país que esté jugando el Mundial de Fútbol, cualquier jugador tiene exactamente el mismo cerebro que tenemos nosotros, viva en el África, en Asia, en Oceanía o en Europa, o nosotros en Latinoamérica. Entonces es importante distinguir esto porque lo que sí evoluciona notablemente es la mente. La mente no es el cerebro, la mente es de alguna manera una consecuencia, por supuesto, del extraordinario desarrollo de nuestro cerebro, pero es un hecho relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vivimos en un contexto y ese contexto, con los estímulos que produce, genera conductas en nosotros, que las vamos asimilando y las vamos perfeccionando, y entonces inventamos la ópera o el fútbol o la penicilina. Si vos tenés un cerebro sano, seguramente vas a poder aprender las cosas que tu ambiente te enseñe. Por supuesto, un cerebro sano se construye con una vida sana. El cerebro no es un hecho aislado. Nosotros no somos un cerebro con un cuerpo que lo sostiene. Somos una unidad, ¿no? Entonces, es claro que un niño estimulado aprende, porque tenemos una enorme capacidad de aprender, que se desarrolla más cuanto más estímulos un niño recibe.
Con eso hay que ser cuidadoso porque esta es una época de chicos hiperestimulados, pero ese es otro tema. Si nos detenemos a pensar, hubo humanos mucho antes de que haya historia. La humanidad, cerebral como socialmente, es una síntesis de revoluciones. Miles de años atrás, la revolución cognitiva, con la que aparece el lenguaje. Luego, la revolución agrícola. Más recientemente, la revolución industrial. Sin embargo, para algunos explicar todo esto desde el funcionamiento del cerebro no es posible, y mucho menos es tratar de anticipar lo que vendrá. El cerebrocentrismo es es un grave error de la época, que es explicar todas las conductas de las personas desde el cerebro. Como si todo lo que ocurre fuésemos nada más que un conjunto de neuronas, y todo lo que nos ocurre tiene que ver con esas neuronas y con los mecanismos químicos que se producen en esas neuronas. El cerebrocentrismo tiende a negar sobre todo las psicociencias, las convierte en disciplinas menores, porque se supone que todo está en el cerebro y que vos te van a tocar algún punto en algún momento, te van a dar algún medicamento que te cambia la vida. Eso no parece que vaya a ocurrir, no hay ningún, elemento que nos permita pensar de esa manera. Por supuesto, hay que distinguir las enfermedades específicas o los problemas específicos que abordan las neurociencias. Eso es otro tema. El Alzheimer, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, son problemas concretos de la anatomía del cerebro, si querés de alguna manera, o del funcionamiento. Pero eso no tiene nada que ver con las problemáticas emocionales, con la tristeza, con el tener miedos. Esas son emociones, porque nosotros somos seres emocionales. Uno, insisto, no es un cerebro con un cuerpo que lo sostiene. Entonces, ¿el estrés qué es? El estrés es la consecuencia de las respuestas inadecuadas a los estímulos que el ambiente nos plantea. Y eso, por supuesto, puede producir daños en distintas partes del cuerpo. La gente lo sabe. Dice, estoy estresado y me duele la panza. O estoy estresado y el corazón se me acelera. Pero hay un conjunto de elementos en el cuerpo que producen esas respuestas que, en principio, son intentos de resolver los problemas, pero que cuando quedan como una especie de maquinita trabada, o como la ruedita del hámster, lo que producen son daños o dificultades que se pueden ver en el cuerpo también. La idea de que en un futuro no tan lejano la Tierra se pueble de hombres biónicos ya no parece tan lejana. Hoy mismo, marcapasos, prótesis de diferentes tipos, implantes cocleares, implantes oculares o cerebrales ya forman parte de la vida de muchas personas, pero también están las tecnologías de la información y la comunicación, un mundo con información y contenidos que también provoca cambios sociales que las generaciones más avanzadas en edad tienen que, según expertos, controlar para generar sociedades justas y emocionalmente positivas. Esta es una época donde la velocidad de las respuestas y la enorme cantidad de estímulos que estamos recibiendo, por ejemplo, desde la tecnología, impactan en todos nosotros de una manera especial, que si se regula y se usa adecuadamente es un aporte extraordinario, pero que hay que aprender a regularlo en intensidad, en frecuencia, sobre todo con los chicos. Los chicos a veces quedan excesivamente atrapados por estos estímulos extraordinarios. Cuando yo era chico se iba al cine los domingos. Y ahora un chico puede ver 3 películas 3 veces por día. Es decir, es extraordinario cómo ha cambiado. Ahora, uno no puede decir que eso sea malo. Lo que uno tiene que aprender, y esta es la gran tarea de los adultos, es a regular eso. El contexto relacional que se da en el ambiente, en la calle, como vos decías, es un contexto complejo. Se tiende a la hiperreactividad también. Yo creo que esas son cuestiones que deben ser miradas, que ahí sí hay un enorme desafío. El desafío, por eso digo, a mí el concepto de cerebrocentrismo me preocupa porque todo lo reduce a eso. El gran desafío que los políticos, los profesionales, los maestros, los padres tenemos es intentar crear un mundo
con condiciones de respeto y de encuentro positivo, de emociones positivas muy desarrollado. O sea, hacer toda nuestra apuesta para que eso sea así. El buen trato relacional, por ejemplo, tiene una importancia enorme, porque estimula las mejores emociones. Y las mejores emociones son las que nos permiten sentirnos mejor y hacer mejores cosas. Freud inteligentemente definía la salud mental como la capacidad de amar y trabajar. O sea que están las dos cosas. Nos permite estar mejor con nosotros mismos, estar mejor con las personas que queremos o que conocemos. Y por supuesto, si en el mundo del trabajo esto se reproduce y se cuida, sin lugar a duda nos va a ir mejor a todos. Entender la enorme capacidad que los seres humanos tenemos para hacer buenas cosas en nuestra vida. Los seres humanos no somos bichos agresivos que hemos venido para matarnos unos a los otros, aunque a veces parezca así. Somos sujetos del amor y de la ternura. Nuestra base originaria es la emoción amorosa, que se da en torno a la familia humana, en torno a la hembra humana, que cría a su hijo junto con el hombre, que asume el rol de padre, y eso se da en un contexto amoroso. Y lo social surge de ahí. ¿Qué quiero decir cuando digo eso? Lo social no surge de la represión, surge del respeto por el otro. Entonces, si uno entiende eso, pero empieza desde uno. Con el señor que yo voy a saludar ahora cuando ustedes se vayan, y ustedes con la señora que van a encontrar acá en la puerta, a la que conviene cederle el paso, aunque esto por ahí aparezca como un tema que en esta época somos todos iguales. Por supuesto que somos todos iguales, pero la cordialidad y el respeto es un elemento fundamental en la construcción de los vínculos. Le decimos el cerebro del futuro, pero tal vez no es el órgano. Nos referimos a cómo se conforman nuestros procesos mentales. A eso nos referimos cuando hablamos del cerebro en el día de mañana. En realidad es un día que ha comenzado hace rato. Estamos atravesándolo. Por eso nos vamos a meter de lleno en la segunda parte del programa en la palabra de uno de los expertos en investigar el cerebro del futuro, que es el doctor Facundo Manes. Ustedes lo conocen, fue parte del bautismo de Enfoco, por eso será un placer volver a contar con su opinión, con sus palabras. El cerebro del futuro y las redes para conectarnos. Recordamos, estamos en Foco, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también tenemos nuestro canal en YouTube para que te pongas en contacto directo con nosotros y puedas seguir cada uno de los programas con cada una de las historias que estamos contando. Es un placer acompañarlos. Quédense donde están.